La mafia anticubana y sus andares por estos tiempos es el tema que nos convoca hoy a nuestra mesa redonda. Abro pues dándole las buenas noches a todos nuestros televidentes y radioyentes y presentándole pues a los colegas que me estarán acompañando esta tarde. Lázaro Barredo, periodista, y también Reinaldo Taladrí, periodista y analista de temas internacionales. Con ellos estaré compartiendo y con ustedes los próximos 55 minutos de programa para saber qué sigue haciendo, cómo sigue proyectándose la mafia anticubana dentro de la política de los Estados Unidos. Les propongo que nos acompañen aquí en nuestra mesa redonda. Bueno, antes de entrar en el tema de nuestro programa de hoy, vamos, como es habitual, a la sección La Noticia del Día. La saga del espionaje norteamericano por el mundo sigue dando de qué hablar y así lo han estado reflejando en la jornada de hoy las televisoras internacionales. Habrá que esperar al miércoles para escuchar en el Congreso las explicaciones del director del CNI sobre el supuesto espionaje y, como él mismo ha dejado claro, será solo allí y no antes. Yo le agradezco mucho que quiera satisfacer la curiosidad de los periodistas, pero yo no la voy a satisfacer en este foro. Sí ha insistido en que las peticiones del CNI siempre las autoriza un magistrado del Supremo. Más contundente, el jefe del Estado Mayor de la Defensa ha dicho que, en su opinión, el asunto está bien encaminado y recuerda: Estados Unidos es un aliado. Es un aliado y, bueno, esto es un tema que es importante tenerlo en cuenta. La Fiscalía de Criminalidad Informática ya está practicando las primeras diligencias para analizar si hay base para investigar el supuesto espionaje, pero prefiere mantenerlas en secreto para no poner en peligro su eficacia. Y mientras tanto, Edward Snowden, el hombre que inició las filtraciones que han puesto en jaque el espionaje de Estados Unidos, ya tiene trabajo en Moscú. Mañana mismo empieza a trabajar y se va a encargar del mantenimiento técnico de una importante empresa rusa de Internet, aunque no ha dicho cuál, por motivos, dice, de seguridad. Las principales compañías del sector se han ido desmarcando, excepto Contact, el llamado Facebook ruso, que no ha querido hacer comentario. Recordemos que hace ya algunos meses ofreció formalmente trabajo a Edward Snowden cuando llegó a Rusia y obtuvo el asilo temporal. Hoy mismo hemos conocido una nueva imagen, una fotografía de Edward Snowden tomada en septiembre, según la web que la ha publicado. En ella se le ve ataviado con una gorra y junto a dos mujeres en el mismo corazón de Moscú, muy cerca del Kremlin. Estas apariciones se están repitiendo cada vez con más frecuencia y dejan claro que Snowden se mueve con asiduidad por el centro de la capital, posiblemente con mucha protección. El diario estadounidense The Washington Post informa que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos penetró de forma secreta los principales nodos de comunicación que conectan los centros de datos de Yahoo y Google en todo el mundo. El Post cita como fuentes documentos obtenidos por el excontratista Edward Snowden y entrevistas con otros agentes. Según un documento secreto de contabilidad fechado el 9 de enero de 2013, la Agencia de Seguridad Nacional envía millones de archivos procedentes de las redes internas de Yahoo y Google a los almacenes de datos de las oficinas centrales de la agencia. En los últimos 30 días, los recolectores han procesado y enviado más de 180 millones de archivos nuevos. Estos incluyen metadatos que muestran quién envió o recibió los correos y cuándo lo hizo, así como contenidos de texto, audio y video. Bueno, la noticia que sigue sin duda pues llenando titulares. Hay repercusiones de esta última revelación sobre las implicaciones del espionaje a través de Google y Yahoo. La Asociación de la Prensa Alemana ha desaconsejado hoy a los usuarios pues, de Google y Yahoo utilizar esos servicios por estar infiltrados sus centros de datos y por haber recopilado el gobierno norteamericano cientos de millones de datos de sus usuarios. Por su parte, las embajadas australianas en varios países de la región Asia-Pacífica fueron usadas de manera secreta a escondida de los diplomáticos para interceptar teléfonos y datos y compartir informaciones con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, según reveló un exfuncionario de la inteligencia militar australiana citado hoy por el diario Sydney Morning Herald, mientras que también el excontratista de la NSA, Edward Snowden, ha sido noticia en la jornada de hoy, no solo por el hecho de que se sabe comenzará a trabajar, según su abogado, a partir de noviembre en un importante sitio web ruso, sino que además el sitio digital Live News ha publicado una foto de Edward Snowden, donde aparece de pie
frente a la barandilla de un barco fluvial de recreo en el río Moscova, y en el fondo se observa la iglesia moscovita del Cristo Redentor. Junto a él aparece una mujer que podría ser Sarah Harrison, la empleada de Wikileaks que ha acompañado a Snowden desde su llegada a Moscú, según señalan las agencias de noticias. Varias de las informaciones que tienen que ver con esta revelación de Edward Snowden, que sigue dando mucho de qué hablar, y sobre todo pues del impacto que está teniendo toda la revelación sobre el entramado de espionaje global que Estados Unidos ha llevado en todo el mundo. Un tema al que le estaremos dedicando hoy a partir de las 10:30 de la noche nuestra mesa redonda internacional de Telesur. Desde ahora se la estoy aconsejando. Les propongo entonces entrar ya en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, las andanzas de la mafia anticubana. Pero no me queda más remedio que entrar a un tema que no es de los más agradables, pero que sin duda es parte de lo que necesitamos conocer. Acabo de terminar de grabar acá un segmento que ustedes podrán ver el lunes de la gira nacional que comenzará Augusto Enríquez con la Orquesta Sinfónica Nacional el próximo domingo en Guantánamo, llevando la obra de Silvio Rodríguez a todo nuestro país. Y con Rudy Mora hemos hablado del videoclip que estará acompañando toda esta presentación. Desde ahora se lo anuncio el lunes en el inicio de la semana. Estaremos llevándole esta primicia para todos nuestros televidentes. Esa es la buena noticia. La mala, por supuesto, que nos vamos hacia lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, especialmente en el sur de la Florida, con la política anticubana. Lo más notorio es la revelación que esta propia semana ha hecho el tabloide norteamericano The National Enquirer, quien reveló que el tiro fatal que cegó la vida del presidente John F. Kennedy lo disparó un ciudadano de origen cubano vinculado a la mafia y a la CIA. Una traducción amplia que hace el sitio Cuba Debate de estas revelaciones de Enquirer dice que este tabloide digital reveló que un francotirador cubano con lazos con la mafia y con la CIA confesó haber participado en la conspiración para matar al 35º presidente de los Estados Unidos. La sorprendente nueva evidencia fue descubierta por el respetado doctor Anthony Summer, quien reveló la identidad del asesino en su actualización del libro Not in Your Lifetime. Según Summers, el segundo tirador que asesinó definitivamente a Kennedy fue Herminio Díaz, un asesino a sueldo que había trabajado para el notorio jefe de la mafia Santos Traficante Jr. en Cuba durante la dictadura de Fulgencio Batista. Díaz cometió al menos 20 asesinatos en su vida, de acuerdo con la publicación. ¿Qué piensa Reinaldo Taladrid de estas revelaciones? ¿Confirma, desmiente otras investigaciones? ¿Qué impacto puede tener alrededor del asesinato de Kennedy cuando se está acercando el aniversario de ese acontecimiento? 50 años. Ya han salido varios libros y van a salir más, van a salir reportajes, va a haber todo. Salió un libro que dice que fue Oswald solo, saldrá otro que dirá lo contrario, etc. Yo pienso, la pregunta es, ¿quién mató a Kennedy? La clásica pregunta. Yo no lo sé. Ojalá algún día se sepa, a lo mejor ante los próximos 50 años se sepa. Este es un tabloide, tú lo decías. Tabloides tienden a publicar cosas bastante sensacionalistas. La fuente original es alguien que compartió, dice, con Herminio Díaz y que con Tony Cueste, que se lo dijo, y es oral, o sea, un testimonio oral que puede o no. Hay hechos raros, es verdad que estaban allí, es verdad que es una gente vinculada al ganterismo, es verdad que es una gente vinculada a la CIA, es verdad que era un tirador experto desde la época del ganterismo, todo eso es real. Es cierto que fue enviado a Cuba en lo que algunos llaman una misión semisuicida, entrar por el Monte Barreto en La Habana, donde están hoy el Meliá Habana, el Tritón y el Hotel Neptuno, todo eso es cierto. Pero yo creo que hay que esperar un poco más. Mira, hay quien dice que fue Oswald solo, hay quien dice que fue la mafia, molesta porque se sintió traicionada por los Kennedy después que le regalaron prácticamente el estado de... Regalaron, no, lo ayudaron a ganar el estado de Illinois y West Virginia, y después Robert Kennedy desató una persecución sobre ellos. Hay quien dice que fue la CIA, molesta porque removieron después del fracaso de Playa Girón a todos los grandes jefes y colaboraron como ejecutores. Hay quien dice que es una mega conspiración. Que pueden estar todos esos factores juntos. No, como ejecutores, está claro. Pero hay quien dice que todo esto es una mega conspiración de grupos de poder
que no estaban de acuerdo con decisiones estratégicas de Kennedy en aquella época en relación a la Unión Soviética, Vietnam, a temas internos, y que los ejecutores fueron la sigla mafia unificado y esta mafia terrorista anticubana como ejecutores directos. Es cierto que hay mucha evidencia. Ahora, lo que sí parece que está comprobado es que hubo una conspiración, pero para involucrar a Cuba, que es otra cosa. Claro, si hay una conspiración para involucrar a Cuba, evidentemente, ¿quién la está haciendo? Alguien que sabe lo que va a pasar y por tanto hay una conspiración. Eso sí parece. 4 elementos, no hay tiempo, pero muy sencillos. 1, la transformación de Lee Harvey Oswald de pronto en un ardiente defensor de la revolución cubana, un hombre que había sido inteligencia del ejército de Estados Unidos, manejó los secretos de los aviones U-2, que de pronto entró como Pedro por su casa a la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Hay quien dice que fue a venderle los secretos del U-2 para frustrar las conversaciones de paz Kennedy-Khrushchev. Esos son los temas estratégicos que puede que hayan decidido. Después salió como Pedro por su casa de la Unión Soviética y regresó a Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y de pronto se convierte en un defensor acérrimo de la revolución cubana. Lo curioso es que aparece, hay una investigación muy completa que hizo el ex jefe de la seguridad cubana, Fabián Escalante, que con peritos y una serie de cosas documenta un grupo de temas. Y una cosa que es curiosa es que este Oswald se faja con un grupo de contrarrevolucionarios cubanos en Dallas y después va a un debate contra ellos y le escribe una carta al presidente de la solidaridad con Cuba en Estados Unidos hablándole de estos hechos. Lo curioso es que la carta está escrita antes que ocurrieran los 2 hechos. Después este mismo Oswald aparece en México y pide visa para venir a Cuba en tránsito hacia la Unión Soviética. No se le da la visa, porque la Unión Soviética no se le dio la visa, pero eso, la embajada cubana estaba siendo grabada en audio, en video, físicamente, con fotos. Todo el que entraba y salía de la embajada cubana era exactamente documentado. Después de eso vienen las famosas revelaciones de Antonio Veciana, el fundador de ALFA 66. Crearon una oficina en Dallas que misteriosamente cerró después del asesinato. Después apareció hablando con David Tatterfield, que fue jefe del hemisferio occidental de la CIA, amenazándolo que no hablara de Dallas. Después un agente cubano informó que oyó esa discusión y que Veciana le dijo después: lo que yo sé de Dallas es mi seguro sobre Cuba. Y finalmente las 5 cartas. Misteriosamente aparecieron 4 cartas en Estados Unidos dirigidas a Lee Harvey Oswald desde La Habana. Todas decían cosas como lo siguiente: el jefe está muy contento con tus avances, ya le das a una vela 50 metros con un fusil. Cuídate, la misión es importante, no sé qué. Hablaba del fanfarrón Kennedy. Eso es lo que está. Imagínate tú, una carta que tú depositas en un correo y la envías ahí. Las cartas, lo que pasa es que llegaron desde La Habana a Dallas en la mitad del tiempo en que en esa época demoraba una carta en llegar. Cosa curiosa. Lo que pasa es que después hubo un incendio aquí y en una oficina postal apareció otra carta más dirigida a Oswald desde La Habana que decía lo mismo. Los expertos en esta investigación que señalé la analizaron, peritos, etcétera, y era traducida al inglés, direcciones falsas, nombres falsos, etcétera, lo que evidencia que alguien mandado puso esas cartas. ¿Qué dice eso? Que hubo una conspiración para involucrar a Cuba. Y si Oswald hubiera llegado a pasar por aquí en ese tránsito, ya entonces hubieran dicho que estuvo aquí. Un tema que sin duda da para una mesa redonda, y cuando se esté aproximando ese 50 aniversario de la muerte de Kennedy sería bueno retomar esas 2 conspiraciones, la conspiración para asesinar a Kennedy y la conspiración para involucrar a Cuba en ese asesinato. Pero en el libro que ustedes escribieron, Lázaro, tanto Taladrí como tú, el chairman soy yo, ustedes señalan que 2 días antes del magnicidio de Dallas estaban tanto Eladio del Valle como Herminio Díaz, este hombre que se señala como uno de los posibles ejecutores del asesinato de Kennedy. Se vio a Luis Posada Carril y se vio a Orlando Bosch. Evidentemente hay muchos elementos y hay muchos investigadores que han desarrollado y han entrevistado a personas que han hecho de la teoría de la conspiración una versión que involucra indudablemente a los cubanos. Y siempre se dijo, Eladio del Valle, que era uno de los tiradores, porque siempre se ha hablado de más de un tirador. De más de un tirador. Hay fotos incluso que los encuentran en Dallas, en esos días. Eladio del Valle muere después en circunstancias macheteado, baleado. Y después viene el suceso de Herminio Díaz, que viene aquí a una acción para atentar contra la vida del presidente Dorticós y bombardear determinadas zonas de la capital habanera.
son interceptados. En Monte Barreto. En Monte Barreto, ahí resulta herido Tony Cuesta, muere Herminio Díaz, y entonces viene la historia esta de que Herminio Díaz le cuenta en esa trayectoria a Tony Cuesta, que era un terrorista, le cuenta todo lo... ¿Cómo fueron los sucesos de Dallas? ¿Cómo fueron los sucesos de Dallas? Hay otros involucrados que han, por ejemplo, lo sabemos que ya hablamos en el proceso del juicio contra Luis Posada Carriles en Texas, como el propio abogado dijo ahí, mi defendido no quiere hablar porque si habla comprometería la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque era el chantaje en el proceso del juicio de Luis Posada Carriles, de que Luis Posada Carriles sabe toda esta historia porque estuvo involucrado en el grupo de la Operación 40, que tuvo que ver con el asesinato de Kennedy. Yo siempre he dicho, Randy, que ahí está la esencia de por qué no se puede hablar de cubanización de la política desde Miami. Miami siempre fue un instrumento de la política, de los sectores realmente que deciden en Estados Unidos lo que hay que hacer. Y ahí está aprobado. El lobby anticubano fue creación de ese establecimiento. Está aprobado por varios investigadores y están vinculados. El padre Bush, está vinculado el expresidente que entonces había sido vicepresidente Richard Nixon. Hay vinculados varios políticos importantes de Estados Unidos en los encuentros, en lo que tuvo que ver con la dirección de este grupo que se llamó la llamada Operación de los 40 y que indudablemente tuvieron que ver con el asesinato. Esto que está saliendo ahora ya se ha publicado por varios investigadores, incluso por el juez Jim Garrison, por el fiscal Jim Garrison, por el investigador Gaetón Fonsi. Está en la película de Oliver Stone. Está en la película de Oliver Stone, de cierta manera. Es decir, hay una serie de elementos que prueban que los cubanos tuvieron que ver con el asesinato de Kennedy, pero por instancia de los órganos y cubanos que habían sido, habían estado al servicio de la mafia norteamericana aquí en Cuba y otros que habían sido entrenados por la CIA para todas esas acciones. Preparados para toda la cosa de como ejecutores. Como ejecutores. Fueron preparados después en Nueva Orleans. Todas esas son historias que están ahí que se podrán desarrollar, como tú dices, en una mesa que se aborde más este tema, porque este tema tiene infinidad de aristas que vinculan casi todas a los principales personeros de la contrarrevolución de Miami, de la mafia. Porque ahí, por ejemplo, ¿quién financió y quién planeó el viaje de Herminio Díaz y Tony Cuesta a los atentados en el año 66 aquí a La Habana? Jorge Mascanuza, que era uno de los directivos principales de una de las organizaciones contrarrevolucionarias más vinculadas a la CIA en esos momentos. Sí, están todas estas historias y saldrán a la luz, me imagino. Ahora sale esto porque estamos en el 50 aniversario y se va, pero son iceberg, son puntas del iceberg que van saliendo, son punticas. Creo que sobre todo lo interesante es que se está retomando. La historia verdadera se está retomando partes de esa historia. Está debajo en un congelador y con 40 candados. Hay que ver hasta dónde. Lo cierto es que sí, ya son cada vez menos los que se creen la historia de que solo Oswald fue quien asesinó a Kennedy, y esta revelación, por supuesto que es parte de lo que se está ahora hablando, precisamente de lo que ha sido la historia de la mafia anticubana a lo largo de estas 5 décadas. Enemigos no solo de Cuba, sino también del propio Estados Unidos. Noticia y revelación que usted, le repito, puede leer ampliamente en Cuba Debate y que tiene una traducción bastante amplia de lo que dice The National Enquirer. Gracias, Lázaro. Este viernes, el lenguaje sobre la mesa. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este viernes a las 7 pasado meridiano el lenguaje sobre la mesa. Una aproximación especializada y popular al uso del lenguaje como parte del comportamiento ciudadano. El canal educativo retransmitirá el programa al final de su emisión del día. Bueno,
Bueno, y mientras andan estas revelaciones y sigue el debate sobre hasta dónde y con qué profundidad participó la mafia anticubana en el asesinato de John F. Kennedy, esa mafia sí continúa sus actividades crecientes contra Cuba, en medio de divergencias incluso que se han hecho evidentes en las últimas semanas. El mundo acaba de votar contra el bloqueo norteamericano a Cuba, contundente derrota que sufrió Estados Unidos en Naciones Unidas, pero el bloqueo sigue estando patente y sigue siendo parte del discurso político de esa mafia anticubana. El debate más reciente que se ha dado en Estados Unidos y del que ha participado esta mafia política enquistada en el Congreso de los Estados Unidos es el tema de la posibilidad de la venta, del uso de medicamentos cubanos en Estados Unidos, especialmente del Everprot. Así lo han reflejado las televisoras del propio Miami. Decisión del congresista federal demócrata Joe García de apoyar una solicitud para que Estados Unidos acepte probar un medicamento contra la diabetes desarrollado en Cuba ha generado polémicas reacciones. Desde Washington, García dijo que esto no es un tema político, sino de carácter humano y que no tiene nada que ver con el embargo hacia la isla. Esto no tiene nada que ver con el embargo, esto va a la Oficina de Control de la Moneda, ¿no? A Office of Foreign Assets Control. Y ellos lo han aprobado. Esto lo aprobaron en la administración de Bush. Esto es algo que puede prevenir casi 70.000 amputaciones al año. Sin embargo, sus colegas republicanos del sur de la Florida, Ileana Rosletti y Mario Díaz Balart, discrepan del carácter humano del pedido. Ileana declaró que esta es la primera vez que recuerda que un congresista cubanoamericano apoya algo que terminará ayudando al régimen de los Castro. Si ellos quieren hablar sobre esta temática, con mucho gusto, pero yo no entiendo lo que la diferencia. Si su presidente Bush lo hizo, me parece que fue en el 2004 o el 2009, no, fue el 2004. ¿Qué diferencia hay aquí? En ese momento no hay mucha crítica, se aprobó. Esto lo que es hacer una serie de pruebas, me parece que tiene todo el sentido del mundo. Los beneficios económicos de experimentar con ese medicamento desarrollado por el Centro Genético Cubano sería de doble vía. Ese es el mismo argumento, que todo lo que hace entonces no hace nada. Si tú le mandas dinero a la disidencia en Cuba, ¿a dónde se gasta el dinero a la disidencia? Sino en las tiendas que el gobierno de Cuba es dueño. Cuando uno viaja a ver a la familia, ¿de quién se gana ese dinero? Si no es el gobierno de Cuba que recibe beneficio. Uno no puede ponerse a decir, bueno, vamos a dejar que amputen 70.000 pies y manos en los Estados Unidos porque de alguna manera va a beneficiar. Cuando yo digo que esto va a traer millones de dólares aquí, yo digo que la experimentación, esto no sabemos ni si funciona ni no, y lo que estamos aprobando es una serie de experimentaciones. Bueno, así estaba señalando este debate, sin duda una sorpresa taladrí que haya esta decisión entre dos representantes de la mafia anticubana o varios representantes de la mafia anticubana, pero demuestra también, yo creo, un poco el cambio que se está dando sobre la percepción de lo que puede significar un intercambio entre Cuba y Estados Unidos. Mira, en primer lugar, la opinión pública estadounidense de manera permanente opina más del 50% permanente, sube un poco, puede bajar, pero por encima siempre de la mitad, que debe cambiarse la política hacia Cuba, o sea, lo que ellos llaman embargo, el bloqueo económico, financiero y comercial. Segundo, en la base electoral de ellos también se están produciendo cambios no solo generacionales, sino de intereses, de opiniones, de todo tipo. Un ejemplo de ello es como allí se cuestiona, por motivos muy diversos, la ley de ajuste. Diversos, diferentes, pero se cuestiona. Eso era impensable también antes, pero se cuestiona. ¿Y qué pasa? Que aquí también se enfrentan las dos visiones de qué hacer con la revolución cubana. Una es la de la administración anterior, los grupos de poder, donde a los que representa Ileana, Mario Díaz Balart, Lincoln, etcétera, etcétera, que es apretar y nada, es seguir fiel a la Biblia, en este caso. No porque sea nada religioso, sino en este caso es el memorándum de Lester Mallory de 1960. Esa es lo sagrado en este tema para esos grupos, que es que aquí en Cuba se pasen escaseces, privaciones, hambre, etcétera, y que la gente se subleve contra el gobierno por hambre y por privaciones. Ninguna concesión, dirían ellos a Cuba. Ahí, apretar. ¿Y qué pasa con esa tesis? Que hay cosas que ellos no hablan públicamente. ¿Qué significaría para un país como Cuba, una economía como la cubana, sin que nadie aquí crea que hay que poner todos los huevos en una canasta, ni mucho menos? Pero ¿qué significaría? Por ejemplo, que las empresas de biotecnología pudieran hacer negocios, convenios, acuerdos de cooperación con sus pares norteamericanas.
Eso significaría, según los cálculos conservadores, cientos de millones de dólares. ¿Qué significarían los 2 millones de turistas norteamericanos que conservadoramente se supone que llegarían aquí? Significaría, no sé, he visto tantos cálculos diferentes, pero lo que está claro es que casi se duplica los ingresos de esa industria por lo que gastan, por la cercanía, por la cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque hay cálculos diferentes, estoy hablando de todo. ¿Qué significaría para la industria del tabaco si se exportara el tabaco al mercado que más paga, que más cerca está, y se eliminaran las falsificaciones que se hacen en otros países del área de tabacos cubanos? ¿Qué significaría para la industria del ron poder exportar ese mercado? Aparte de Bacardí y todas las demandas de La Habana Club, ese falso y todo eso, falso no, el ilegal que se fabrica. ¿Qué significaría en cuanto al níquel? Que se elimine la disposición de que un producto que tenga, creo que es el 5 o 6%, no recuerdo ahora cuánto, de níquel cubano no puede entrar al mercado americano. ¿Cuánto níquel cubano se compraría? ¿Qué significaría eso en aumento? Ellos saben, con esos ingresos, de lo que ingresa Cuba por sus exportaciones, si pudiera ingresar todo ese dinero, que es nada más que eliminando el embargo, aquí se pudieran resolver serios problemas que tenemos, como el de la vivienda, entre otros, por ejemplo, invertir en la agricultura, invertir en una serie de cosas. Y por eso es que ellos apuestan a eso. ¿Qué es lo curioso? Que una administración como esta, que dice que va a cambiar la política, y que dice que ha hecho cambio en la política, bueno, usted se pudo escuchar, creo, por Telesur al representante de Estados Unidos, que dice eso, no toca esto, que es la otra política, lo deja intacto. Y entonces, ¿qué hace? Deja intacto todo este bloqueo y a la vez libera la remesa de los viajes de cubanos americanos, no de norteamericanos, que es lo que originalmente Richard Nucho, que fue el que escribió el famoso Carrillo de la Torrichella, diseñó, que fueran todos, incluyendo los norteamericanos, los que pudieran hacer eso. Entonces, deja intacto esto, aprieto, sigo apretando por el cuello, a ver si te asfixio. Y han sido numerosas las multas a empresas, a bancos, a entidades que han intentado hacer cualquier comercio con Cuba. Ahí está la prueba de que no ha cambiado, no se ha tocado la esencia del bloqueo económico, financiero y comercial. Y por otra parte, hago algunas medidas para poder decir que soy el mejor amigo del pueblo cubano, como dijo el representante de Estados Unidos, que el socio comercial, etcétera. Socio comercial en condiciones en las que nadie comercia en este mundo. Sí, se liberó la venta de productos agrícolas después de un huracán y de una presión internacional, pero Cuba tiene que pagar anticipado en dólares antes que saque una serie de cosas y sin crédito, que nadie en el mundo funciona así. Entonces, ahí tú tienes un ejemplo de un debate interno que hay en Estados Unidos que se refleja también en el Congreso y en estos congresistas de cuál es la forma más efectiva de lograr el mismo objetivo, que es cambiar el gobierno de Cuba. Son diferentes matices. Hasta ahora no había ocurrido que se hubiera dado una decisión de ese tipo en la visión donde de en los congresistas cubano-americanos. Pero en el Congreso americano sí hace mucho rato que está estos dos criterios. Son diferentes criterios, pero con el mismo objetivo. Y entre ellos también viene, entre ellos mismos, antes de ser congresista Joe García, pues acuérdate que Joe García es la persona que escoge en el año 2000 como director ejecutivo antes de que se... De la Fundación Nacional Cubano-Americana. Dice, vaya el, ¿cómo es que tú le dices? CLC, el clon. CLC, el clon. Y este es el que llevan como una figura renovadora, reformadora, con un criterio que es el abrazo de la muerte, es lograr el mismo propósito, pero por otra vía. Y eso es lo que ha ocurrido ahora, con una sola variante. En el estado de la Florida, 1 de cada 10 ciudadanos padecen de diabetes. O sea, tienen peligro para su vida y este medicamento solo lo tiene y está aprobado, que es un medicamento efectivo que ayuda, que contribuye a evitar las amputaciones. Está aprobado que lo tiene Cuba y es la presión social que además se ha originado. Entonces todo esto ha traído el debate entre la posición cavernícola, ya yo no sé si llamarle de la loba feroz o la bruja feroz, porque tú la viste ahí en la foto cómo se pone, y otros sectores que lo que quieren es decir, bueno, yo no estoy ayudando al gobierno de Cuba, yo estoy resolviendo un problema social y humano que tengo en mi sociedad. Pero la extrema derecha dentro de esa mafia anticubana, la más extrema derecha, no quiere concesiones, no quiere ni un atisbo de ninguna acción del gobierno de los Estados Unidos. Y de hecho, Taladerí decía, bueno, el Carril 2 ha promovido el viaje de los cubanos americanos a Cuba, pero buscando por todos lados
impedir el viaje de los norteamericanos o hacerlo cada vez más difícil con las licencias, con la manera en que los FARC se conducen. Pero esta gente dice que ni siquiera eso, que no puede haber viajes de educación, que Beyoncé no puede venir a Cuba, que no puede haber ningún norteamericano que venga a Cuba bajo ningún intento. Y ahora han llevado al Congreso de Estados Unidos otra vez ese debate. Ni correspondencia, porque son los que se han dirigido a todos los órganos de dirección de Estados Unidos pidiendo que no se hagan las conversaciones para restablecer el correo. De correo. Que el envío de cartas, paquetes, no, ni eso, todo eso. El 14 de julio pasado estaban debatiendo, llevaron al Congreso de Estados Unidos el intento de prohibir totalmente el viaje de los norteamericanos a Cuba, ni con licencia, ni con ninguna facilidad. Y de los cubanos, igual. Desde que Cuba puso en vigor el 14 de enero su nueva ley migratoria, sus nuevas regulaciones migratorias. Los descolocó totalmente. Los descolocó totalmente y entonces ellos ya llevaban previendo que eso sucediera y llevan de una manera esquizofrénica ya, Randy, es planteando que hay que impedir que el cubano que se le dé ley de ajuste pueda venir a Cuba durante X años. Porque no entienden que ellos dicen que hay que poner por sobre todas las cosas las razones políticas y no las razones económicas, que son por las cuales las personas se van de aquí, como se van de distintas partes del mundo y tratan de emigrar hacia los grandes polos de poder económico. Bueno, ellos están negados a eso y entonces están proponiendo una y otra vez de manera mancomunada, porque están casi todos en esa dirección, salvo Joe García, proponiendo modificar la ley de ajuste cubano, pero en el sentido contrario, no recibir a la gente. Sí, entrarle, pero no salir. No puede salir. Eso es un ataque a que viajen la gente a Cuba porque consideran que es una fuente de ingreso, etcétera. Es atacar los viajes a Cuba, que es lo que están pidiendo. Pero yo quería decir una sola cosa. Pero es que sigue siendo ese grupo minoritario con la extrema derecha norteamericana los que le impiden el derecho a los norteamericanos a visitar Cuba. Yo voy a decir dos cosas. Uno, que aquí se muestra, yo creo como nunca antes, más que con el derecho constitucional a la libertad de viajar que tienen los norteamericanos en su constitución, salvo con Cuba, cómo el bloqueo perjudica también a los propios norteamericanos. Y segundo, esta gente que se opone a todo este tipo de cambios hacia Cuba, vamos a llamarlo de esa manera, de cualquier tipo, mínimo que sea, también dicen a la vez que Cuba usa el bloqueo como un pretexto para ocultar su fracaso económico. Bien, correcto. Si Cuba y el gobierno cubano y los cubanos aquí usamos el bloqueo como un pretexto, quítale el pretexto al gobierno cubano a ver qué pasa, pero quitarle el pretexto significa lo que yo expliqué mucho más, porque yo no incluí ahí lo que le cuesta a Cuba no poder usar el dólar y tener que hacer cambios en otros bancos para cambiar el dólar por otras monedas y poder hacer sus transacciones. Todo banco cobra por eso. Eso son más de 1.000 millones al año. Conservadoramente, no tengo el número exacto ahora aquí. Bien, entonces, quítale el pretexto al gobierno cubano, pero si le quitas el pretexto tienes que liberar todas estas cosas, todas estas prohibiciones absurdas de épocas que no se conocen ya, de comercio de todo tipo. Y entonces, ¿qué pasaría? Ellos saben lo que pasaría. Ellos saben lo que pasaría en la resolución de problemas reales económicos que tenemos nosotros aquí si eso se libera. Por eso, por una parte dicen, es un pretexto, lo usan como pretexto para engañar, pero ¿por qué no quitan el pretexto? Si es un simple pretexto. Sí, una cosita nada más. Fíjate si es aberración. Han silenciado completamente en los medios de Miami la votación de Naciones Unidas. La han dejado ahí porque no quieren, es algo ya enfermizo. Y que hayan sido derrotados con tanta contundencia. Con tanta contundencia. Es la muestra de fracaso de esa política que no entiende nadie en el mundo. Ni sus aliados, ni nadie entiende. Ni los propios norteamericanos, los ciudadanos norteamericanos entienden. Al frente de esa cruzada ha estado Ileana Ross en el Congreso de Estados Unidos y en diversos escenarios internacionales. Y Mario Díaz Valar. Pero bueno, les propongo recordar sobre todo la trayectoria. ¿Quién es Ileana Ross? Nacida en La Habana en julio de 1952, llegó a los Estados Unidos con apenas 8 años y creció en el ambiente de la titulada Pequeña Habana en Miami, bajo la influencia del pensamiento político y el comportamiento de su padre, Enrique Ross,
quien había sido oficial del régimen de Batista, brindó sus servicios a la CIA tras el triunfo revolucionario de 1959 y sostenía una íntima relación de amistad con el connotado terrorista Orlando Bosch Ávila. Era el año 1989 y Orlando Bosch, quien había sido detenido en Venezuela, pero no condenado por la voladura del avión de Cubana en Barbados, reaparecía en los Estados Unidos para convertirse en el centro de reclamo de la mafia anticubana y los republicanos de Miami. Ileana Ross, quien se encontraba en plena campaña electoral para la candidatura al Congreso de los Estados Unidos, no podía dejar abandonado a un viejo amigo de la familia. De ahí que su principal lema sería "Liberen Orlando Bosch". Ganaba así un asiento en el Congreso norteamericano y dejaba al descubierto su vínculo con terroristas. En 1991, durante la administración de George Bush padre, Ileana gestionó la entrega de 3 aviones propiedad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para el grupo Hermanos al Rescate que dirigía José Basulto, un ex integrante de la Brigada 2506 que en 1961 intentó invadir Cuba por la Ciénaga de Zapata. Asimismo, y sin el menor recato, la congresista ha fungido como protectora del terrorista Luis Posada Carriles y el extremista Rodolfo Frometa Caballero, jefe de la pandilla Comando F4. Desde 2010 preside el fondo legal Luis Posada Carriles para financiar la defensa del autor del criminal sabotaje al avión cubano en Barbados. Cuando en 1999 el niño cubano Elian González, único sobreviviente de una salida ilegal para los Estados Unidos, apareció flotando cerca de las costas de la Florida, Ileana Ross aprovechó la oportunidad y protagonizó un show mediático para retener al pequeño en suelo norteamericano. Su afán por mantener el secuestro de Elian le valió el sobrenombre de la Loba Feroz. Ileana Ross Lehtinen siempre ha tenido un rol protagónico dentro del lobby mafioso cubano-americano y cuenta con un largo historial de mentiras sobre Cuba. En 1991 se opuso con fuerza a la celebración de los Juegos Panamericanos en La Habana, levantando calumnias contra la revolución cubana y la figura del comandante en jefe, Fidel Castro, a quien llamó a matar en 2006 durante una entrevista para un documental británico. En ese mismo año, con la aprobación del entonces presidente George W. Bush, llevó a cabo una campaña difamatoria contra las misiones solidarias de los médicos cubanos y promovió programas para estimular la deserción de algunos galenos, con el objetivo de desacreditar una vez más al gobierno de Cuba ante la opinión pública norteamericana. Sin presentar prueba alguna, acusó a militares cubanos de torturar a 19 pilotos estadounidenses en Vietnam. Al ser nombrada presidenta del Comité de Política Exterior de la Cámara de Representantes, criticó en duros términos la política de Obama hacia la isla y prometió redoblar sus esfuerzos para conseguir aumentar los fondos de la contrarrevolución interna. Como parte de su furibunda cruzada anticubana, se opone a los viajes hacia Cuba y aboga por el recrudecimiento del bloqueo. Vamos a tener que usar distintas estrategias de ver cómo podemos ponerle presión. Junto a Mario Díaz Valar, Robert Menéndez, Albio Cires y el senador Marco Rubio, representantes del sector más extremista de la mafia anticubana, Ileana Ross continúa promoviendo en el Congreso de Estados Unidos planes, programas y financiamiento para la subversión y la agresión contra Cuba. Dailén Vega y Josbel Buyain para la Mesa Redonda. Bueno, ahora que hemos visto este recuento de la historia de Ileana Ross, cabeza visible de esa extrema derecha política en el Congreso de los Estados Unidos y de los planes contra Cuba, recordábamos los incidentes de Elian González hace ya más de una década y hoy hay una noticia que estaba leyendo ahora aquí en Cuba Debate que se asocia mucho a estos acontecimientos. Dice que Puerto Rico celebra la renuncia de Héctor Pesquera. La renuncia del jefe de la policía de Puerto Rico, Héctor Pesquera, es celebrada hoy por la generalidad del país, con excepción del liderazgo del anexionista Partido Nuevo Progresista. La salida de Pesquera cierra un capítulo sórdido en el gobierno y en la superintendencia de la policía, dijo el analista político José Arsenio Torres, al considerarlo un elemento extraño a Puerto Rico. Dijo Torres, que fue exministro de Educación en la década de los 90, lamentó que el anterior gobierno del anexionista PNP despreciara a quienes pueden en el país dirigir la policía. Héctor Pesquera, Lázaro, ¿qué te recuerda de ese personaje? No, Héctor Pesquera tiene mucho que ver con toda la actividad contra Cuba. Y déjame decirte, Randy, que lo liberaron de la policía de Puerto Rico, pero no te extrañe que lo lleven a trabajar al Departamento de Seguridad Interna, porque era una de las especulaciones que había hace unos meses atrás, porque Héctor Pesquera ha sido un servidor del establishment y sobre todo de los grandes sectores de la política
sobre todo contra Cuba y contra Puerto Rico. Él es jefe del FMI en Miami en 1998. No, él tiene que ver, en primer lugar, él es el que encausa a los terroristas que se detienen en el barco La Esperanza en 1998, primero, cuando... Los que llevaban los fusiles Barrett para intentar matar a Fidel. Intentar asesinar al compañero Fidel en Isla de Margarita. Y él es el que recibe, el que detiene junto con, después que los guardacostas se los entrega, es el que recibe todos los criterios de estas personas que declaran abiertamente que iban ahí a Venezuela a asesinar a Fidel. Y no los encausa. No encausa incluso, fundamentalmente, ni al dueño de la embarcación del yate La Esperanza, que era un directivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, ni al dueño de uno de los fusiles, que era el presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Pepe Hernández. Pepe Hernández. Y de ahí entonces lo llevan a Miami. Y en Miami ya él había estado en Tampa en la década del 80, había estado vinculado también a toda la actividad contrarrevolucionaria, a toda la actividad contra nuestro país. Y entonces ya ahí ya es un servidor de la mafia, es el que detiene a nuestros 5 compañeros, es el que se entrevista con Ileana Ross y con Lincoln Díaz Valar aquella mañana del 12 de septiembre de 1998 para comunicarle la decisión que había logrado persuadir a los directivos del FBI de detener a nuestros compañeros. Es el que está ahí al frente del FBI cuando se pierde el expediente terrorista de Luis Posada Carril. Qué casualidad. Fíjate todas las cosas que tienen que ver con Héctor Pesquera. Y después se lo zumbaron a los pobres puertorriqueños. Y después se lo enviaron para allá a los puertorriqueños y ahora no dudes tú que lo vuelvan a mandar otra vez para el estado de la Florida, porque él ha estado en bastante vínculo con directivos políticos. Y dice que regresa a Miami. Del gobierno, sí, y claro, en Miami tiene sus padrinos y tiene seguramente, si no es ubicado de nuevo en el servicio policial, tiene ahí seguramente, y no dude que lo vea de jefe de la policía de Miami-Dade o de algún municipio del condado de Miami-Dade. Gracias, Lázaro, por el comentario. Esta mujer es la madre de la humanidad, la Eva genética de la que todos descendemos. Vivió en el este de África hace 150.000 años y todos los seres humanos son parientes suyos. Este domingo en la Mesa Redonda, primera parte de Eva Genética, un documental revelador que viaja a los orígenes de la especie humana para despojar a las sociedades contemporáneas de los peores estereotipos y prejuicios. El mapa nos dice por primera vez quiénes somos y de dónde venimos. Los interrogantes más profundos que se ha hecho la humanidad desde que empezamos a levantar la cabeza y mirar las estrellas. Bueno, tengo otra noticia interesante por acá, esta desde Nueva York, de la agencia ANSA. Dice, debemos regresar a Barack Obama a Kenya. Disparó hoy el pastor Rafael Cruz, nacido en Cuba y padre del senador Ted Cruz, paladín del grupo de extremo republicano Tea Party. Ted Cruz alentó todas las acciones posibles para frenar el Obamacare. El senador de Texas se perfila como posible candidato presidencial para el 2016 y su padre parece estar decidido a hacer campaña en su favor, aunque sus recientes declaraciones deben haberle generado un dolor de cabeza cuando menos. No solo invistió contra Obama con despectivo mensaje en relación a sus orígenes africanos, sino que además habló de Estados Unidos como una nación cristiana e invitó a los hombres a reivindicar el alto rol de los jefes de familia. Una noticia interesante, Taladrí, para comentar, pero antes de hablar de Ted Cruz y esta nueva andanada de su padre ahora contra el presidente Obama, ¿en qué anda Lincoln Díaz Valar? Ya que estábamos hablando de Ileana, de Mario, de Lincoln, ¿cuáles son las nuevas noticias del ex congresista? Bueno, gracias a ti me enseñaste esto, no lo había visto, un intercambio digital que tuvo el ex congresista Díaz Valar con lectores de un sitio
que se dedica a hacer cosas contra Cuba. Realmente, honestamente, no hay nada nuevo aquí. Algunas cosas curiosas que me voy a permitir leer. ¿Por dónde anda? Bueno, primero, él se autocalifica como un mérito, dice que su mayor mérito es haber sido el autor de la codificación de las sanciones a Cuba. Eso quiere decir no fue Helms ni Burton, fue él. No, y yo lo que quiero saber es si fueron los abogados de la Bacardí o él, porque en el Congreso de Estados Unidos los que trabajan en estas cosas, ¿verdad?, que casi nunca son los políticos, son los asesores, los especialistas, le acostumbraban a llamar a este proyecto de ley The Bacardi Bill, que quiere decir la ley Bacardí. Y es conocido que los abogados de la Bacardí lo hicieron. No sé si fueron ellos, si fue idea de ellos. Lo que sí, esto significa que ahora tiene que pasar por el Congreso para quitarle a un presidente prerrogativas ejecutivas que podía tener. Las tiene todavía. Un presidente de Estados Unidos puede hacer muchísimas cosas contra el bloqueo. Pero bueno, aquí hay un problema. Siempre es interesante la parte histórica cuando habla Lincoln Díaz Balart. Oigan esta frase, los profesores de historia, se los pido, los estudiosos, periodistas, cualquier cubano que conozca un mínimo de la historia de este país. Dice Lincoln Díaz Balart, dijo, escribió, porque creo que esto es escrito. En 1959 y hasta mediados de 1960, Estados Unidos hizo todo lo humanamente posible por llevarse bien con Fidel Castro. Esto daría para hablar todo lo que pasó entre el 59 y el 60 en Cuba. Bueno, es que yo me resisto a dedicar tiempo a algo que es una verdad evidente. No es revelada, es evidente. Bueno, habla de más cosas Lincoln. Por ejemplo, le preguntan que por qué, una pregunta interesante, que por qué dejó el Congreso. Sí, es una de las grandes incógnitas que sigue. Le dice si fue por cansancio. Le pregunta un forista que si es por cansancio, por miedo a perder futuras elecciones, por problemas familiares o un mal cálculo sobre el final que se avecina en Cuba y poder estar libre para tener un futuro político en la isla. Le preguntaron así. En esta pregunta están incluidas cosas que se han hablado indistintamente. Él dice que sencillamente consideré que mis 24 años de servicio público en cargos electos cumplí con mi deber en esa etapa de mi vida. No me fui por problemas familiares ni por aspirar en Cuba. Cumplí con mi deber y por eso me fui. Su deber que era, como él decía, codificar el bloqueo, apreciar las acciones contra Cuba. ¿Y ahora qué está haciendo? Ahora el problema es que ahora ellos revivieron una organización, la primera organización batistiana, de eso se puede hablar, después de 59, que le pusieron la Rosa Blanca. ¿La creó su padre? Sí, su padre que fue ministro de Batista. Y aquí mostramos una foto de quien fue el padrino de bautizo de él, la mostramos, ¿te acuerdas? Que hicimos hasta una especie de concurso. Fue Fulgencio Batista, es el que hace de padrino del bautizo en la iglesia. Aunque él ahora dice aquí que no apoya el golpe de Estado Batista, pero dice que hay que entender que si a Batista lo exiliaron, que si a Batista lo persiguieron, etcétera. Pero no lo apoya. Pero su padre fue ministro de Batista. Entonces, dice aquí, cuando empieza a hablar de esto que tú mencionas, la Rosa Blanca, dice que por eso, y para otorgarle la más firme solidaridad a los que luchan dentro de Cuba contra el totalitarismo, formamos el Instituto La Rosa Blanca. Dice que es un ideal en marcha y un ideario para reconstruir Cuba en libertad. ¿Un ideal o una buena manera de recaudar, seguir recaudando? Bueno, al haber una organización y haber dinero, aunque yo me temo, Randy, en ese tema, que mientras esté la administración demócrata en la Casa Blanca, el dinero va a ir en su mayoría para la Fundación Nacional Cubano-Americana. Si una administración republicana sigue tratando de ser la que lleve el lobby hasta Washington. No, y es la que está recibiendo como administradora la mayor parte de la cantidad de dinero en una administración demócrata. Eso no cabría el tiempo aquí, eso tiene su origen en una especie de traición política de Jorge Mascanosa a la campaña de Bush en el 92 a favor de Clinton. Ya se veía que Clinton iba a ganar. Tiene que ver con una advertencia que le hicieron allí mismo a Mascanosas, los hijos de Bush: si alguna vez llegamos a la Casa Blanca no te vas a poder acercar ni a 1000 kilómetros a la redonda. Resultó ser que en el 2000, por una decisión de una Corte Suprema, llegó uno a la Casa Blanca y parece que cumplieron. Por tanto, si una administración republicana vuelve a tomar poder, me temo que entonces sí a Rosa Blanca y CLC vaya a parar más dinero para administrar
estos fondos que un granjero de Iowa, un mecánico de Detroit no sabe que su dinero de impuestos se dedica a estas cosas. Estoy convencido que no lo saben. Y bueno, aquí tienes un ejemplo de esto que tú me preguntabas. ¿A dónde se dirige también pues los empeños de esa mafia terrorista? ¿No? Me preguntaste por lo de, creo que por lo de Ted Cruz, ¿no? Sí, dime algo de Ted Cruz. Bueno, el padre de Ted Cruz se llama Rafael Bienvenido Cruz, es de Matanza, el que dijo esa declaración. ¿Qué pasa? Ted Cruz es senador republicano por el estado de Texas. Fue el hombre que armó el escándalo de estar 20 y pico horas hablando en el Congreso, ¿no? Es un fiel representante del Tea Party, ideológicamente es defensor de esa ideología del Tea Party, y con las cosas que está haciendo, eso que tú mencionas, entre otras, puede que en el Partido Republicano, si no formalmente, de hecho en la votación, se dé una escisión o con dos candidatos en las primarias para la próxima elección presidencial, entre una parte considerable del Partido Republicano que no quiere verse arrastrado a este súper extremismo, porque hay que calificarlo así, de súper extremismo ideológico, político, etcétera. Y Ted Cruz es la cabeza visible de esto. ¿Marco Rubio se dejará quitar entonces? Marco Rubio tiene otra situación, según muchos analistas, está en un momento difícil, porque a pesar de que era una estrella ascendente en ese momento del propio Tea Party, en el tema de la reforma migratoria vaciló, no siguió ortodoxa las líneas ideológicas orientadas, y eso le ha costado con esa base republicana. Ahora volvió otra vez a sí, ahora volvió a atacar el Obamacare, el proyecto de salud, etcétera. La posición migratoria también se vio. Y también, pero los números están indicando que está por debajo de Ted Cruz. Ahora, todo parece indicar que puede ser un Ted Cruz o un representante del ala tradicional republicana. Lo que no cabe duda que es extrema derecha, Tea Party puro. Pero de hecho su padre está mandando a Obama para Kenia. Y tiene un problema, que él nació en Canadá. Y la Constitución de Estados Unidos no permite que nadie nacido fuera de Estados Unidos aspire a presidente. Eso tiene que ver con la época de la independencia de las 13 colonias, para que nadie nacido en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, pudiera por algún truco legal aspirar. ¿Qué pasa? Que el padre conoce a la madre, van a Calgary, él nace en Calgary, dice que lo inscriben en el consulado estadounidense, pero hizo un acto donde renunció a todo lo que tenga que ver con ciudadanía canadiense, como para que no quede duda de que está pensando en aspirar en serio. Bueno, pues hay que seguir sin dudas a esa figura política que se convirtió en controversial a partir de toda la discusión del presupuesto y que mantuvo en vilo a Estados Unidos prácticamente con todos los días que estuvieron sin aprobar el presupuesto en esa nación. Pero como se habla de financiamiento, Lázaro, para estos minutos finales tengo otra noticia, es que el Washington Post el pasado 4 de septiembre publicó una información que decía que el avión que se ha utilizado para las transmisiones de la televisión anticubana, Telemartí, se encuentra estacionado en un campo de aviación en la zona rural de Georgia y está pagando $79.500 para que le custodien ese avión allí sin poderlo utilizar. Bueno, Radio Martí y TV Martí, Randy, es ya la crisis de la crisis. Muchos congresistas están en desacuerdo. Incluso ahora hay un nuevo escándalo, porque no es solo el avión. Ya habían perdido el globo el año anterior. ¿Se le fue a Bolina? Se le había ido el globo en el 2005, 2006. Ahora el avión que está varado ahí en Georgia, creo que es. En Georgia. Y le están pagando por el estacionamiento $80.000 de los contribuyentes norteamericanos sin ningún uso, para una televisión que todas las investigaciones congresionales indican que no llega ni al 0,3% de la audiencia dentro de Cuba. Una televisión o una junta de transmisiones que maneja la radio y la televisión, que yo, por los cálculos que ahora volví a hacer, debe estar el gasto por aproximadamente $900 millones, porque ya TV Martí va a cumplir 25 años y han gastado como promedio 30 millones anuales. Y en Radio Martí se estaban gastando entre 13 y 17 millones entre el 85, 86, 87 y el 88. Pero a pesar de ser irrentable en el sentido de que su influencia ha estado en cero, como tú señalabas, sin embargo, se cerró el gobierno, se cerraron los zoológicos, pero no se cerró Radio y Televisión Martí. Cerraron los museos, cerraron todo, pero no cerraron este engendro que nadie ve en Cuba y que ha sido cuestionada una y otra vez por irregularidades. Ahora mismo está la investigación que ya aprobó una jueza del dinero que dieron por esta junta de transmisiones a varios periodistas para distintas misiones, entre ellos actuar contra, crear el ambiente que crearon
en el caso de los 5 compañeros nuestros allá en Estados Unidos en el proceso del juicio, que es otra de las investigaciones, más otra irregularidad de nepotismo, de mal uso de los fondos, de desvío de recursos que están en las investigaciones congresionales. Es decir, es una sumatoria de hechos que, bueno, Estados Unidos sigue gastando el dinero ahí como parte de esa política de decir todo contra Cuba, vale. No importa que haya más desempleados, que hayan estado varios días la gente sin empleo, pero las televisoras y la radio anticubana, el gobierno de Estados Unidos tenía que mantenerlo a toda costa. Bueno, hay otras noticias, pero no hay tiempo para más. Quiero agradecerle a Lázaro y a Teladrí por haberme acompañado esta tarde en esta mirada, en este recuento a los nuevos andares de la mafia anticubana, y en otro momento, por supuesto, volveremos aquí en nuestra mesa redonda a tratar ese tema. Les recuerdo esta noche el tema de la red global de espionaje norteamericano y sus nuevas noticias en la mesa internacional de Telesur a las 10:30 de la noche por el canal Educativo 2, y nos despedimos con nuestras imágenes del día. Muy buenas noches.